Gracias, José María. Ay, tengo agujetas. Hola, buenas tardes. ¿Qué desean tomar? Un café con leche con la leche templada, por favor. Señor. Café con leche con la leche templada. Con sacarina, por favor. ¿Cómo estás, José María? Yo feliz y contento. Contigo en Barcelona y contigo aquí delante, feliz y contento. Gracias, qué ¿Y bonito. ¿Cuándo empezamos a ensayar otra función? Yo es que tengo una sensación, quizá porque estoy... la obra que hago, Olivia y Eugenio, no es un texto fácil. Bueno, nada de lo que se hace es fácil nunca. Pero este me exige quizá una concentración constante, puesto que trabajo con 2 chicos Down y no es un trabajo normal. Estás pendiente de él. Claro. Y eso hace que yo me cuestione muchas cosas. También el texto hace que me cuestione cosas de la vida. 3. Siempre 3, ¿eh? ¿Cómo es posible que después de 10 años sigas poniendo 3 cubiertos? Nunca olvidas lo que aprendes, ¿verdad? ¡Ay! ¿O esperas que algún día aparezca tu padre a cenar con nosotros? Eugenio, esta noche pon solo 2 cubiertos. No, mami, se pone 3. Lo sé, pero esta noche pongamos solo 2, para ti y para mí. Yo siempre pongo 3. Lo sé, pero esta noche, Eugenio, pongamos solo 2. 3, me pongo 3. ¡Ay! ¿Tú crees que realmente es necesaria tanta entrega? Me pillas en un momento de análisis personal. ¿No crees que he dedicado demasiado tiempo a una profesión que vale la pena o no? No, yo creo que vale la pena. Es que he dedicado la vida a mi... Pero eso responde a un concepto Pero del desde oficio que ya no el tienen los actores principio, jóvenes. porque cuando era bailarina era lo mismo. Yo soy una chica de posguerra, pero he tenido unos profesores magníficos que me han exigido una barbaridad y de ahí procedo yo, ¿no? De aquella gente de los años 50, maravillosa. Directores, escritores... Bueno, es que yo nunca piso el escenario con zapatos de la calle, ¿eh? Tiene que ser zapatillas o los zapatos del personaje. Toda la vida, yo no sé si es un respeto o es una superstición, llámele como se le llame. Y me santiguo 3 veces. Y además, divinamente, que para eso hice Santa Teresa. Vamos para allá. Pero que ha valido la pena tanto sacrificio, Sí. tanto esfuerzo. Pero eso eres tú misma quien debe decirlo, ¿eh? Yo creo que sí. Si dices que no, te estás engañando. Si no, Sí. te hubieras retirado ya. Pues no lo sé. Si no, te hubieras retirado ya, Todas seguro. las noches, Seguro. cuando salgo al escenario, lo último que le digo a la foto de mi madre que tengo en el camerino es: mamá, ¿de verdad dije yo que quería ser artista? Por mucho que pase tiempo, por mucha experiencia que tengo, cada vez que tengo que salir al escenario, siento dentro de mí algo tan especial. He oído decir a alguien que son mariposas en el estómago, nervios infantiles, incluso Alberto Closas, con el que trabajé y muy bien, decía: nada, todos esos que están ahí no significan nada para nosotros, ni pienses en ellos, estos igual no vienen. Todo eso lo olvido en el momento en el que suena la música, si es musical, o simplemente oigo el ruido del telón que se alza. Entonces desaparece todo. En ese momento yo me siento como flotando. Tendría que decir que levito, porque para mí no existe nada más que ese momento diario, irrepetible y único. Es la historia de una hermosa muchacha obsesionada con la idea de asistir a un baile calzada con zapatillas rojas. Consigue las zapatillas y va al baile. Al principio todo va bien y es feliz. Cuando cae la noche, se siente cansada y quiere regresar a su casa. Pero las zapatillas rojas no están cansadas. Las zapatillas rojas no se cansan nunca, nunca. Hay mucha gente que me pregunta que por qué me gusta tanto
la película Las zapatillas rojas, que me la sé de memoria, pero es que las zapatillas rojas es algo muy importante para cualquier artista, bailarina o no. Y hay una frase en la película que yo me repito muy a menudo, cuando le dice el productor: ¿por qué quiere usted bailar? ¿Por qué quiere usted bailar? Y responde ella: ¿por qué quiere usted vivir? y contesta el productor: no lo sé exactamente, pero sé que debo hacerlo. Pues porque, no sé, es un imperativo. Esa es también mi respuesta. Pues eso me ocurre a mí. ¿Por qué me dedico al teatro? Pues no lo sé por qué, pero sé que debo hacerlo. Es mi vida, desde niña. Mi madre era maestra republicana y se le apareció mi padre y ella le puso un detente, porque mi madre era muy religiosa. Le puso un detente, se miraron a los ojos y aquí está una servidora. Yo nací en Valladolid, en la calle Recondo, que ya no existe, y al lado del cuartel donde estaba destinado mi padre, en Farnesio, con las vías del tren. Los militares, cuando les ascienden de categoría, les trasladan. Y mi padre, naturalmente, volvía a pedir otra vez volver a Marruecos, que es lo que le gustaba a él. Él hizo su carrera militar con Franco en África, y el volver a Marruecos para él era volver a sus recuerdos de juventud, y le dijo a mamá Concha: nos vamos a Marruecos, y nos fuimos a Larache. Yo iba a un colegio maravilloso, en el que, bueno, pues porque a mi madre le encantaba ponerme encima de una mesa, que yo bailara, que yo cantara. Yo creo que era un poco ella la que quería ser artista. He heredado muchas cosas de mi madre, ese sentido de la justicia, de la libertad, y también ese sentido religioso que tenía mi madre. Pero yo creo que yo he heredado de mi padre esa disciplina militar que él tenía por encima de todo, y que con el paso del tiempo yo agradezco muchísimo ser hija de don Pío Velasco y de doña Concepción Barona. En el año 1950 trasladaron a mi padre a Madrid, seguramente porque lo pidió mi madre. Aquella casa en la calle Maestro Alonso, 2 habitaciones con derecho a cocina, doña Anita, Magdalena, Conrado, el señor que nos regalaba caramelos a mi hermano y a mí. Todos aquellos recuerdos con el tiempo se han hecho tan buenos, tan imprescindibles. Iba por la mañana al Colegio Santa Susana, por la tarde a la escuela de Arenal 26, maravillosa escuela de formación profesional de la sección femenina, que costaba 15 duros al año. 15 duros al año, en la que me enseñaban ballet, solfeo, canto y declamación, y naturalmente que cantábamos el Cara al Sol, y naturalmente que íbamos a los festivales grandes que se hacían en aquellos momentos. Yo me tuve que poner a trabajar por un problema grave que hubo en mi casa y en mi familia. Y entonces mi madre, que no quería separarse de mí, decidió venirse conmigo de sastra. Mi madre, que para mí era y sigue siendo lo más, la inteligencia, la bondad. Pero a mí me pareció que aquello era demasiado y decidí que mi madre se volviera a Madrid, porque yo no podía soportar aquello. Además, ella estaba tan enferma, siempre estuvo tan enferma, siempre sufrió tanto. Tengo una foto en la nevera de mi casa que tiene unos ojos, mi madre, con una tristeza tan profunda. Y el maestro Ramos, un coreógrafo maravilloso, me dijo: Celia Gámez está buscando gente para el nuevo espectáculo del Teatro Maravillas. Y yo fui. Y cuento siempre la anécdota de que ella me vio, me dijo: levántate la falda, vos, a ver, tenés la pierna preciosa. Bueno, lo he contado tantas veces que no quiero abundar en ello, pero el caso es que me contrató para la revista El Águila de Fuego.
Y ahí empezó mi buena suerte. Si digo que el sentido de la disciplina del teatro me lo dio primero mi padre como militar, luego después yo todo lo aprendí de Celia Gámez. El respeto al público, el respeto a la compañía, cómo nos trataba, cómo nos quería. Lo que supuso para mí un año de contrato a 60 pesetas diarias, un año de contrato con Celia Gámez. Eso fue lo mejor que nos ha pasado en la vida, en mi casa. Ahí empecé a ser un poquito conocida. Y de ahí vino Las chicas de la Cruz Roja. ¡Descarada! Mano al uno y mano al otro. Y ahí aparece Tony Leblanc. Tunante habría que llamarte. Déjame en paz, que vas a llamar la atención. Eso quiero, que se enteren. ¿Te enteras? Es que se me aparece Tony Leblanc. Era una estrella, ya era una estrella. Así me salgan paperas y te vuelvo a mirar. Y a mí un golondrino gordo si me pongo ante tu vista. ¡Ah, jurado! Para siempre. Bueno, el caso es que Tony estaba haciendo con Nati Mistral Ven y Ven al Eslava. Entonces me dijo un día, ¿tú te atreverías a sustituir a Nati Mistral? Y en ese momento pues yo dije, yo me atrevo a todo. Y me hicieron esta prueba delante de Luis Escobar. Eso que hago luego en la película Pim Pam Pum Fuego, en Mi sombrero tiene un agujero, que me remango el vestido, eso me lo enseñó Tony Leblanc para la presentación que yo hice delante de Luis Escobar, con el cha-cha-cha Patricia y con el palo de una escoba, haciendo como si fuera el palo de Jim Kelly, encantando bajo la lluvia, figúrate. Y un agujero, ¿quién me lo habrá roto? Vaya usted a saber. Entonces hice esta prueba, Luis Escobar me eligió y me dijo, muy mona, esta niña es muy mona. Esta niña es muy mona, pero esta niña no sabe hacer nada. Esta niña lo que tiene son unas piernas estupendas, un culo maravilloso y es muy divertida. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar que es muy divertida y que es muy mona y que tiene un culo estupendo para resaltarlo, pero no se parece nada a Nati Mistral, con lo cual no va a hacer nada de lo que hacía Nati Mistral. Y gracias a Tony Leblanc y a don Luis Escobar, que ha sido realmente mi Pigmalión. Yo he sido para Luis Escobar su hija queridísima, la que no tuvo, porque me enseñó a hablar. Me enseñó, quería que estudiara inglés y francés, que pesares me tenía todo el día estudiando, él y mi madre. Me enseñó a sentarme a la mesa, a vestirme, me llevaba a los mejores modistos para que me vistieran bien. Fue mi verdadero Pigmalión. Qué buena eres, Julita. Tony sintió por mí lo mismo que le pasó a Luis Escobar. Pues esta chiquita que sabe cantar, que sabe bailar y que sabe interpretar, Para mí lo eres todo. Eres como mi novia. pues la voy a querer y vamos a ser amigos. Y no solamente fui amiga de Tony, sino de su mujer Isabel, que siempre estaba embarazada, siempre estaba en el camerino, y con la que me une hasta el día de hoy una grandísima amistad de hermanas. ¿Usted es el zorro? Claro, y ahora le voy a dar el premio. Yo he suspendido una obra de teatro el día que tuvo el accidente de Tony Leblanc, y me acuerdo que Lina Morgan y yo fuimos las dos primeras en entrar en ese hospital a ver y abrazar a Isabel, y ellos me han dado todo. Me gustaban esos jóvenes airados. Lo peor de hacerse mayor es que se te van muriendo las personas que más quieres. No solo las de la familia, para mí, pues la pérdida de mi madre, de mi padre, de mi tía Carmina. Y luego mis compañeros, Alfredo Landa, López Vázquez, Agustín González, hace poco Saza. Y hay uno, especialmente, que es Paco Valladares. Hemos sido hermanos. La noche que muere Paco, me llama por teléfono y me dice, estoy malito. Bueno, ya sabíamos. He tenido una recaída, pero ya estoy en casa y estoy bien. Hijo mío, y a las 2 horas me llama Agustín y me dice que acaba de morir Paco Valladares. Paquito, Manuel y yo todavía no nos hemos recuperado de la muerte de Paco Valladares. Yo cuando murió mi padre, seguía llamando por teléfono a su casa para ver si se ponía. Pues quieres creer
que tengo el teléfono de Paco Valladares y que no lo puedo borrar. Se me han ido muriendo los amigos, se me han ido cayendo del abrazo. Me he quedado sin ellos en el día, pero vuelven en uno que otro sueño. Es una nueva forma de estar solo, de preguntar sin nadie que responda. Queda el recurso de tomar un trago, sin apelar al brindis de los pobres. Si pudiera saber dónde se ríen, dónde lloran, o cantan, o hacen niebla, les haría llegar mis añoranzas de una fuente con uvas y estos versos. He ido a todas las escuelas habidas y por haber, porque mi madre dijo, ya no vas a ser bailarina, ahora vas a ser actriz. Pues a estudiar. Lo de cantar no se me daba bien. Y mi madre decía, hija mía, procura cantar lo menos posible. Pero luego, en la verbena de la Paloma que hice, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, en la que canto divinamente, porque además como yo era novia de Sáenz de Heredia, ¿para qué nos vamos a engañar? Dijeron, pues vamos a hacerle una prueba con Chita. A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. José Luis quería hacer un gran musical a la americana tipo What's a Story, pero yo, como era novia del director, le dije, hombre, La Casta y la Susana está muy bien, y ¿Dónde vas con Antón de Manila? Está muy bien, y el mambo final está muy bien, pero yo quiero hacer las Soleares. Y me hice las Soleares. En Chiclana me crié, en Chiclana me crié. ¡Ole la gracia, vecina! ¡Viva Chiclana y su alcalde! Eso es un regalo que me hizo José Luis Sáenz de Heredia, ya que estamos contando cosas personales, porque las Soleares en la verbena de la Paloma siempre los suele cantar una cantante de flamenco. No, pues ahí estoy yo, en Chiclana me crié. Si me llegara a perder. José Luis Sáenz de Heredia es uno de los grandísimos directores de este país, con el que yo he tenido la suerte de hacer películas estupendas. ¿Que por qué se metían con nosotros? Bueno, pues porque tocaba, porque Franco era el dictador y había una censura, y entonces había una serie de productores y de escritores y de directores que empezaron a llamar a este cine el cine de consumo, y ya quisiéramos hoy en día tener cine de consumo. Cuando se puso enfermo José Luis Ozores, teníamos un grupo de amigos que éramos Mingote, José Luis Sáenz de Heredia, Tony Leblanc, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa y, sobre todo, Forqué. También estaba Conchita Montes, también estaba Edgar Neville, también estaba Tono. Fíjate qué gente tuve la suerte yo de conocer a través de José Luis Ozores. Esta gente me han ayudado a mí a ser la persona que soy hoy en día. Luis Escobar me tenía tanto cariño que me llamó para hacer un Don Juan Tenorio en el Teatro Español, con Carlos Ballesteros de galán. Entonces empezamos a ensayar ese Tenorio maravilloso, con decorados de Dalí. Ya lo había hecho en el María Guerrero años antes, Luis Escobar, pero ahora era en el Teatro Español, y se le ocurrió una cosa a Dalí tan adelantado a su época, que era que la escena del cementerio, en lugar de haber estatuas, era televisión en circuito cerrado, es decir, se estaba rodando a los actores dentro en el camerino y los nichos eran televisores con las figuras reales de los actores. Llegó el ensayo general, yo llevaba ese traje maravilloso con el que estaba tan guapa y me tenía que coger en brazos Carlos Ballesteros, y dijo que no me cogía, que no podía conmigo, que se le metía la pluma en la boca, que no sé qué. Entonces se adelantó por el patio, Luis Escobar, le dijo, mira, Carlos, ¿qué te vas a ir? Te vas a ir, pues después te vas a volver más y se acabó, ya no hace la función. Y entonces todos allí en el camerino diciendo, ¿y quién puede hacer mañana que es el estreno? Y dijo Luis, va a venir Guillermo Marín. Y apareció por el patio de butacas Guillermo Marín, con su calva, chaquetita de cuadros, pantalón gris, y a su perro Willy se subió al escenario, se puso de rodillas y me dijo, así vestido,
doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Y yo me enamoré de este señor. Nadie ha dicho los versos, luego Paco Rabanne lo hice con Paco Rabanne en televisión, pero yo aprendí a recitar escuchando a Guillermo Marín, aunque luego nadie me ha querido llamar para hacer teatro clásico. Esto es lo que hay. Yo creo que la primera vez que yo estuve delante de unas cámaras de televisión fue en el Paseo de La Habana, y ya sabes que las madres, las abuelas, Mari Carrillo, siempre hacen así, se sientan y se bajan la falda, ¿no? Como para taparse. Pues yo tengo la costumbre inversa, que es que yo me siento y hago así. Y es lo primero que hice al sentarme enfrente de José Luis Uribarri, y cortaron, me bajaron la falda y además me pusieron la primera multa. Era la época de las multas. 50 pesetas de multa. Hice durante esos años, bueno, estudios, estupendos, pero también presenté el Festival de la Canción en Barcelona, el del Mediterráneo. También presentaba yo el Festival de Benidorm y hacía todo lo que me ofrecían, hijo mío. Hice una película con José María Forqué, Casi un caballero. Y ahí me descubre Alberto Closas y me dice, voy a hacer una comedia musical en teatro, el cumpleaños de la tortuga, y yo creo que si te atreves haciéndote una prueba, siempre había que hacer una prueba, ya le llaman casting. Entonces, si te haces una prueba, te voy a hacer la protagonista de ese musical, Conchita Velasco. Y así fue. Hicimos en el Teatro de la Comedia el cumpleaños de la tortuga, que ha sido uno de los mejores trabajos que yo he hecho en teatro, gracias a Alberto Closas. Señorita, ¿usted habla catalán? Yo creo que José Luis Heredia tenía celos en ese momento y hizo que me despidiera de esa obra para hacer Una chica en mi sopa. Ahora, si volviera a pasar eso, pero como no se puede volver atrás, yo le hubiera dicho a José Luis Heredia, querido mío, bastante tienes con lo que tienes, déjame que yo siga con lo mío. Pero bueno, eso es lo que hice. Tenemos el gusto de presentarles a una mujer sin apellido. Se llama Bárbara. Big Nick, yo sé que no eres Big Nick. Yo estaba pasando un momento personal que necesitaba cambiar. Había cumplido 30 años, fíjate, 30 años. A mí me parecía que cumplir 30 años ya era el final de la carrera de cualquier actriz. Las películas con Manolo Escobar fueron estupendas. La primera, pero en qué país vivimos, maravillosa, en la que yo le pego el tortazo más grande que se le puede pegar a un... Yo le moví hasta el peluquín. Es usted un miserable. ¿Y yo? ¿Por qué? Ha sobornado al de la cuerda. ¿Me cree capaz de una cosa así? Sí, y de vender a su padre en loncha. Si quiere guerra, habrá guerra. Por favor, ¿le importaría darle otra? Se me ha estropeado el flash. No creo que lo resistiera. Vamos, fuera. Seguro que no. Tenía mucho éxito, ganaba mucho dinero. Y yo quería cambiar porque me había dolido enormemente que Los gallos de la madrugada, que fue otro regalo de José Luis Heredia, iba al Festival de San Sebastián y no hemos recibido un pateo más grande. Yo creía desde la calle que es que había un terremoto. El Fernando Fernán Gómez salió al escenario irritado porque ¿por qué patean ustedes si no han visto la película todavía? Pero no nos dejaron hablar. Porque querían que Canciones para después de una guerra, que era la elegida para representar a España, fuera la película que representara a España, y no Los gallos de la madrugada de Sáenz de Heredia, que naturalmente siempre tuvo el estigma de que había hecho primero Raza y después Franco ese hombre. El pateo fue tan grande que yo no estuve bien personalmente. Ya tenía yo 30 años y estaba empezando a tomar conciencia de las cosas. Y llamo a mi representante, Damián Raval, y le digo, Damián, hay que cambiar, ¿eh? Esto se me va de las manos. Entonces me dice Damián Raval, hombre, Bueno Vallejo me ha ofrecido una obra de teatro, no eres la prota, vas a ir la tercera en el reparto, no te van a pagar mucho, pero es Bueno Vallejo. Bueno, pues esas cosas que pasan en la vida, yo hago Llegada de los dioses, éxito enorme en el Teatro Lara, y coincide
con un momento político en España reivindicativo sindical. Nos reuníamos, fue una cosa preciosa porque se unió la profesión, porque yo me sentía ahí estrella, porque fuimos Juan Diego y yo los que nos despedimos del Teatro Lara en Llegada de los Dioses. Juan Diego y yo teníamos ya una relación personal, como todo el mundo sabe, entonces yo me sentí prota de un momento político muy importante. Y a partir de ahí cambia mi carrera porque cambia mi vida, como es lógico y natural. Concha Velasco ya era número 1 en este país, enorme, una estrella, se puso junto a la democracia y a luchar con nosotros mano a mano, ¿no? Y le costó muchas críticas y muchos insultos. No lo pasó nada bien, Concha. Esto supuso, pues, terminar mi amistad con José Luis Aide Heredia. No terminamos bien, la verdad, y lo siento muchísimo ahora que han pasado los años, pero bueno, así es la vida y es parte de mi vida. Lo que ha de llegar, llega. Antonio Gala había escrito una obra que era Las cítaras colgadas de los árboles y según Antonio Gala había escrito ese papel para mí. Y era un papel maravilloso. Y ahí pasó una cosa que también me ha hecho darme cuenta de que no somos nada para el público, que somos mucho menos de lo que nos creemos. Manolo Dicenta hacía un personaje que llevaba un ataúd con su brazo. Nunca debió conquistarse Granada. Las ovaciones a Dicenta cada vez que decía nunca debió conquistarse Granada, con el éxito de esa función era inmenso, y se muere Dicenta. Ningún actor de España quiere sustituir a Manuel Dicenta. Y uno de los figurantes se adelanta y le dice a José Luis Alonso: yo lo puedo hacer, don José Luis. Todos miramos a este señor con cara de arriba abajo. Dice yo, es que me lo sé. Hizo la función y cuando se adelantó a saludar, la gente se puso en pie y siguieron poniéndose en pie durante todo el tiempo que este señor hizo Las cítaras colgadas de los árboles. Y ahí empecé yo a pensar que el divismo personal se nos cae al suelo, porque a veces no eres tú, es el personaje, es el autor, y es el escenógrafo, y es el director, y es todo. Yo preparaba Tormento y Concha tenía muchas ganas de trabajar conmigo y yo con ella. Nos conocíamos de antes, a través de Juan Diego, de Eloy de la Iglesia y de amigos comunes, y nos teníamos muchas ganas el uno al otro. Y que el papel de la de Bringas se le han ofrecido a Aurora Bautista, que no ha querido, y a María Asquerino, que no ha querido. Y entonces ya Concha se abalanzó sobre el papel. Dijo, hazme las pruebas que quieras, pero este es mi papel. Y dijo, Concha, que eres muy joven y muy guapa para hacer, tiene que ser más madura, más resabiada, más gordita. Y yo me voy exactamente igual que Marlon Brando en El Padrino. Me lleno la boca de algodones, me pongo yo por mi cuenta, me hago yo una especie de corsé con algodón y con bolsas de... Hizo una prueba genial, porque es una actriz maravillosa, es la más completa y bueno, mejor no la hay. Igual puede haberla, no lo sé. Y engordo 15 kilos a base de tomarme Dacortin, es decir, cortisona. Y dice Pedro Lea al día siguiente del rodaje, a mí me parece que estás haciendo una caricatura. Se quitó los algodones y ¡pum! Salió la maravillosa Rosalía, que se llevó todos los premios habidos y por haber. Fue como un descubrimiento. Aquel puta final en la estación, con la cara... Claro, es que yo ahora cuando veo la película digo, es que, hija mía, no es que tú estés muy bien, es que Ana Belén está inmensa. Puta. Puta. Fue tan grande el éxito de Tormento que Frade y Pedro Lea deciden hacerme un regalo. Que hicieran una gama, que tuviera una gama completa. Que amara, que sufriera, que cantara, que bailara, que follara, que muriera, que todo. Buenas noches, señorita. Y deciden hacer Pim Pam Pum Fuego con un guión de Azcona al que yo no conocí nunca. Estaba basado en el Pim Pam Pum de Celia Gámez, Fuego. Porque a esta pobre mujer la mata el extraperlista y la tira a la basura y no pasa nada.
distribuidor Rizábal era muy franquista, no le gustaba la película. Se estrenó en septiembre, Franco muere en noviembre, y haciendo una recaudación increíble le dio un remordimiento de conciencia franquista y la retiró de cartel. Hicimos Yo soy fulana de tal, que es una película que tuvo mucho éxito, muy atrevida, en la que yo salgo desnuda, es mi primer desnudo. Tuvo un éxito enorme, pero coincidió con la huelga, con la gran huelga, y Vicente Patuel, que era dueño de todos los cines de Madrid, me vetó. Es gracioso porque a mí no me vetó ni el Estado, ni Televisión Española, pero Vicente Patuel decidió que yo ya no trabajaba en ninguno de sus cines, y gracias a Pedro Lazaga, a José Luis López Vázquez, con la película El Vikingo, y en la que casi iba a escondidas en el reparto porque se jugaron tanto Lazaga como José Luis López Vázquez el que esa película se quedara en un cajón si el señor Patuel se empeñaba. Una vez más me demostraron mis amigos lo muchísimo que porque Paco Marsó viviera y porque Paco Marsó estuviera en casa compartiendo la vida de sus hijos y de su nieto en este momento. Adolfo Marsillac quería que yo hiciera Mariana Pineda. Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca. Empezamos con las arrecogías, empezamos con nuestra relación, decidimos casarnos. Era un espectáculo maravilloso en el que yo, cada vez que íbamos de gira y se levantaba alguien del público, yo decía, aquí se ha acabado mi vida. Pasó una vez en Sevilla, estábamos haciendo la obra en Sevilla, y de repente se levanta un espectador con un bulto en la mano, y digo yo, aquí porque se hablaba de la amnistía, del fusilamiento, y yo dije, ya está, este saca un cuchillo ahora, saca una pistola y me da. Y era la bandera de Andalucía, se subió al escenario y me envolvió en la bandera de Andalucía que yo conservo. Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted? Para el de Chinchón, que soy yo, había unos nombres y unas caras, Fernando Fernán Gómez, Marsillac, Closas, unos cuantos. Y en lo femenino, ahí está doña Concha Velasco. Y cuando nos hemos dado la mano y hemos... Nos casamos, a los 30 días. Ya caminamos, me atrevo a decir, si no de igual a igual al menos, no a tanta distancia. Es uno de los logros que yo considero más efectivos en toda mi carrera. A Adolfo Marsillac yo siempre le caí bien. No entendía mis relaciones personales, no entendía mi manera de ser. Él era un hombre de izquierdas totalmente, y todo lo que hacía Adolfo pues siempre tenía un significado político de izquierdas. Nos creó un vehículo formidable, no solamente de ingenioso, divertido, satírico, crítico. Parecía que estaba escrita para mí, y en la que tenía al mejor compañero que se puede tener en esta vida, que es José Sacristán. Pero sobre todo en el que se identificaban por un lado o por otro la mayor parte de los españoles y españolas de aquel tiempo. Y mi pobre Pepe Sacristán venía con su gabardina al camerino mientras yo terminaba de pintarme, para que yo le contara, pues esta noche ha venido tarde Paco, pues ahora he venido en un taxi porque Paco, y este pobre Pepe aguantaba lo que no estaba en los escritos. Cuando la mujer Concha Velasco le confiesa o le habla al de Chinchón en calidad de amigo, de íntimo amigo, yo me considero muy honrado por esas confidencias, porque realmente fue una época tormentosa, no de fácil tránsito para Concha. Con este nombre de mujer. Fue un éxito tan grande, yo me bajo la próxima de usted, que ahí le ofrecieron a Pepe Sacristán hacer La Colmena. Y yo le dije, pues que te sustituya Adolfo Marsillac. Y le sustituyó Adolfo Marsillac. Con tan mala suerte que me ofrecen hacer Santa Teresa, y dejé colgado a Adolfo Marsillac. ¿Quién era en España en ese momento una actriz que tuviera lo que tenía Teresa de Ahumada, que era simpatía, don de gentes, creatividad, impulso y luego una especie de
de línea muy clara de lo que quería. Ensayaba en mi casa, venían a mi casa Carmen Martín Gaite, Víctor García de la Concha, que era el asesor eclesiástico de la serie, y Josefina Molina me hacía estar vestida de monja en mi casa. Fuimos a conventos, estuvimos hablando con las monjas, hicimos un trabajo muy exhaustivo. Pues en la noche me hizo ver la grave inconveniencia de esa fundación. Y ahí, mierda, y me ha puesto ante los ojos la idea de Madrid. ¿No le parece bien? Creíamos que era la única que podía sacar adelante una serie que iba a durar 8 meses de rodaje, que tenía que tener a una actriz fuerte y disciplinada. Y ella dio muestras a lo largo de los 8 meses. A mí me dio lecciones continuas de entusiasmo, de disciplina, de colaboración, de aguante, de fuerza. El Castillo 1 a primera. ¿Dais el sombrero? Un día, rodando una escena, que el libro siga en poder de la Inquisición. Terminó el plano y yo no dije corten. Yo me quedé como espectadora allí viéndola y diciendo, es posible que esto, hay que ver qué bien, ¿no? Qué bien lo ha hecho. Y me dijeron, ¿qué? ¿Cortamos o no? Pues sí, cortar. Ya no quiero conversación con hombres, sino con ángeles. Concha es una persona que está en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? de todo español. Tú vas con ella por la calle y la gente se abalanza sobre ella. La toca, la besa, la abraza, le habla de su familia, de sus cosas, como si fueran parientes. Eso es muy difícil de sobrellevar, ¿eh? Porque es una avalancha de afecto, una avalancha de admiración que realmente te choca, ¿no? Te impacta mucho. Con gran sorpresa, yo creo que por parte de Televisión Española, de la Iglesia Católica, Teresa de Jesús tuvo un éxito enorme. No solo porque se veía la historia de Teresa de Jesús, es que era la historia de España, los decorados, la ambientación. Nunca se ha hecho una cosa tan importante, perdonadme que os lo diga. Yo creo que como actriz, mi mejor trabajo sigue siendo Teresa de Jesús. Y al día siguiente de la muerte de Santa Teresa, aparecía yo diciendo, soy el águila de fuego. Soy el águila de fuego, por el día soy mujer. Con unas piernas hasta donde se podían enseñar, que ya se podían enseñar, con aquel traje rojo, y mucha gente me dijo, ¿por qué? Pero es que yo no quería ser Chanquete, fíjate qué tontería. A mí, Antonio Ferrandis me había comentado que Chanquete había sido para él un gran perjuicio en su carrera, profesional y personal, porque él, que era un grandísimo actor de teatro, de cine, de televisión, desde que murió Chanquete, no volvió a hacer nada. Yo dije, no quiero ser Chanquete. Y hice las revistas de televisión. A mí me gusta la Vespa. A mí me gusta la Vespa. A mí me gusta la Vespa. Yo siempre he querido trabajar con Mari Carrillo y entonces llega a mis manos el texto de Buenas noches, madre. Nadie me veía en ese personaje porque había que salir con la cara lavada. Bueno, no sabes lo que fue. El éxito de Buenas noches, madre, bueno, fue una cosa extraordinaria que estuvimos varias temporadas. Y ya ahí yo veía que Paco Marsó se me iba de las manos. Y entonces decidí, le dije, Paco, a mí me gustaría que hiciéramos una producción, que fuéramos productores. Y la primera obra que hacemos como productores fue Mamá, quiero ser artista, en el Calderón.
una revista de No te menes con mi queridísimo Paco Valladares, Margot Cottens. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 niña de mi corazón, porque tengo niña celosa. Era un poco historia de mi vida que yo le conté a Ángel Fernández Montesinos y a Arteche en su casa. Me ponían un magnetofón y un vaso de whisky y yo les conté Mamá, quiero ser artista entera. Mamá, mamá, es inevitable. Quiero ser artista. Total, que yo tenía Carmen en un cajón y después del éxito tan grande de Mamá, quiero ser artista en Barcelona, que Colsada se quería llevar a Paco Marsó de representante y coempresario, y celos, y dije, yo la produzco. Bueno, el éxito de Carmen fue tan grande, que no ha habido otro éxito tan grande en el teatro todavía. Y a partir de ahí mis producciones con Paco Marsó pues fueron estupendas. Después La Rosa Tatuada, La Truana. Verla ensayar a Concha es algo que poca gente ha visto, pero yo sí, ¿no? Y verla ensayar cuando ella se entrega, es que rompe los esquemas. Y La Rosa Tatuada era el desgarro personificado y el dolor, ¿no? Todas las escenas de dolor eran realmente sobrecogedoras. Yo la frenaba a veces, la Concha decía, que estamos ensayando, Concha. Y yo intentar hacerme creer a mí misma que eso es hacer el amor. Yo sé lo que es hacer el amor. Y de repente me llama Fernando Navarrete porque quiere hacer un programa en directo en Florida Park que se va a llamar Viva el Espectáculo. Mi opción primera para hacer cualquier cosa, prácticamente un programa de variedades o de poesía o de tráfico. Mi primera opción podría ser Concha, porque sé la fuerza que siempre ha tenido y el cariño, sobre todo, el cariño que todo el mundo ha tenido, todos los espectadores han tenido por ella. Digo, y como músico y con la orquesta me gustaría que estuviera Augusto Algueró. Y me dijo, Augusto Algueró está vetado en esta casa. Dije yo, pues yo, perdóname, Fernando, pero si no viene Augusto Algueró, pues me parece que no lo voy a hacer. Esta es nuestra forma de vivir. Augusto Algueró ha compuesto más canciones para mí que para nadie. Y Fernando Navarrete, que es un señor estupendo, llamó a Augusto Algueró y consiguió que estuviese conmigo siempre. Para bien o para mal. Vinieron todos los grandes artistas habidos y por haber. Ha sido fantástico. Se hacía en directo desde Florida Park. Aquí tenemos la pareja de los 90, señoras y señores. En directo, con público en las mesas. Una cosa preciosa de Viva el Espectáculo, que es que yo canto con Montserrat Caballé, el dúo de Los Gatos, ¿eh? Miau, 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 miau. El día que murió mi madre, yo estaba ensayando con Algueró un número musical que se llama Un día en la vida de Concha. Y ese día murió mi madre y me dijo Fernando Navarrete, si quieres suspendemos. Y yo le dije, como dice Mari Carrillo, suspender, no conozco esa palabra. Los grandes actores, todos quieren y respetan tanto al público que se pasan. Si Concha me dijo, mirándome a los ojos, no, Fernando, no vamos a suspender nada, pues ya está. Y siguió la función.
Pues enterré a mi madre y hicimos ese Viva el Espectáculo en los estudios Buñuel con ese número musical. Me espera Luis del Olmo, preocupado. No llegó y el programa ya ha empezado. No llego y el programa está parado. No encuentro ni las gafas ni el papel. Era un número musical autobiográfico maravilloso. Y lo hice con un abrigo de visón azul que siempre lamentaré habérmelo comprado porque mi madre nunca tuvo un abrigo de visón. Y yo me fui a Elena Benarroch a comprarle un abrigo de visón a mi madre y resulta que me lo compré yo. Mi madre murió y no lo pude estrenar. En un minuto ya podré dormir. Y llega por fin Más allá del jardín. Otra vez la lucha por conseguir un papel. Porque a mí todo me cuesta trabajo, ¿eh? Que yo siempre me entero de que va a hacer Más allá del jardín Pedro Lea y le digo, Pedro, yo quiero hacer la película. Y Pedro me dice, yo quiero que la hagas tú, pero no quiere Antonio Gala. ¿Pero cómo que no quiere? Yo he hecho 5 obras de teatro de Antonio Gala escritas para mí y maravillosamente bien escritas, con éxito de taquilla enorme, pero él decide que Más allá del jardín no me va y que a quien le va es a Catherine Deneuve o a Marisa Paredes. Y le dicen, ¿qué te parece Conchita Velasco? Conchita Velasco, un horror. Según me contaba Pedro Lea, un horror. Hay que ver cómo va vestida por la vida esa mujer. Concha lo pasó muy mal, porque se tiñó de rubio, como el personaje que quería Gala, como Palmira Gadea, iba a los estrenos de rubio, estaba siempre, hasta que llegó un momento que me dijo, Pedro, tiro la toalla. Ahí entra Alcaine. Los directores de fotografía han sido muy importantes en mi vida. Alcaine me hizo unas pruebas que no se puede estar más guapa, porque decía Antonio Gala, ¿cómo va a estar Conchita Velasco en África sin pintar? Si esta no va sin pintar ni a misa. Pero ese Alcaine de mi vida consiguió que yo hiciera la película. Y firmamos con Concha Velasco, a pesar de todo. Y luego, pues a Gala le pareció bien. Y todo ese rodaje en África, yo creo que es una de las cosas más importantes que se han hecho en el cine español. Cuando está de enfermera en África, yo no controlaba la figuración, pero mientras esperaba decir acción, ella estaba rodeada de gente con la cara destrozada y tal, que pensaba que yo se la había puesto a propósito para motivarla, porque era al principio de rodaje y pensaba que quería sacarle más fuerza. Lo pasó mal, Concha lo pasó mal en ese rodaje, porque fue muy duro, muy duro, muy duro. Todo el rodaje en África fue muy duro, pero ella está estupenda. Hello, Dolly fue nuestra metedura de pata. Fue un musical extraordinario en el que no consiguió Paco Marsó ni un duro de subvención. Hombre, que tienes aquí al productor. Mira usted. ¿Cómo estamos de gente? Bien, lleno. ¿Sí? Completamente lleno. No fue un éxito Hello, Dolly en Madrid. Era un espectáculo muy costoso. Costó 600 millones de pesetas que tuvimos que pagar Paco Marsó y yo. La ruina económica pues propició también un poquito la ruina personal. Había perdido mi casa de La Moraleja, mi piso de la Avenida de San Luis. Estaba pasando un mal momento personal, vivía en un hotel y ahí se presentaron a ofrecerme Lola Moreno esta serie para Televisión Española que se llamaba Toreros. Pero coincidió con que los toros ya empezaban a no estar bien vistos en España y sobre todo en Televisión Española, y entonces se llamó Herederos.
y ha sido uno de los mejores trabajos que yo he hecho en mi vida. Era un personaje que ahora todavía se sigue recordando, en el que decía frases lapidarias. La ley es elástica. A esta familia no la separa ni Dios. Joder. ¿Qué has hecho, Carmen? Parece más de lo que ha sido. Me fío más de mí que de Dios. Eres una hija de puta. Hoy no te voy a decir que no. Y en este teatro hice yo uno de los éxitos más grandes de mi carrera, que fue Madame Rosa, que se llamó La vida por delante, que dirigió José María Pou. Estar sentados en las lecturas del espectáculo uno frente al otro y ver la disciplina enorme, casi el temblor de Concha y buscando la mirada de aprobación mía después de cada frase, a mí me ponía un nudo en la garganta, me emocionaba. Cada trabajo se lo toma como si no tuviera carrera, como si no tuviera currículum, como si tuviera que ganarse ese personaje y esa función cada vez. A mí esa Madame Rosa, que recogía a niños de distintas ideologías, religiones y tradiciones, y los cuidaba y los educaba respetando su religión, su tradición y su raza, me pareció tan importante que decidí que esa era mi última obra. Yo dije a todo el mundo, con esta cierro y no trabajo nunca más. Y debería haberlo hecho. Hécuba no lo había hecho nadie en España, ni Margarita Xirgu tampoco. Se habían hecho recitales, porque es una obra muy política, muy tremenda, en la que esta mujer, Hécuba, la reina de Troya, sensible, culta, termina matando con sus manos a un niño. ¿Cuántos hoy deberían defender? Se lo dije a José Carlos Plaza, hijo, y decidieron hacer Hécuba en Mérida. Sin familia. 100 personas en escena, las ruinas de Mérida, aquel caballo de Troya en un rincón. Ojalá se viese así Helena, cuyos bellos ojos me han traído tanta soledad. Concha se enfrentó con un texto de una Hécuba, de la versión de Juan Mayorga, que es un monólogo de hora y media, que arranca con la muerte de uno de los últimos hijos que le quedan. Entonces, claro, el nivel de fuerza dramática llega a un límite escalofriante desde la primera escena. A partir de ese momento se van sucediendo las desgracias en un monólogo dificilísimo, pero que hizo que Mérida se levantara a gritarla bravo, ¿no? Y a mí me da un dolor espantoso. Y me voy al camerino y empiezo a devolver, y a devolver, y a devolver. Y yo pienso, esto es algo malo. Sigo haciéndolo. Estuvimos 11 días en Mérida. Nadie ha estado 11 días llenando, ¿eh? Y cada vez que terminaba la obra, a devolver. Cada vez que comía yo algo, a devolver. Y si yo lo hubiera dicho en ese momento, pues a lo mejor hubiera sido una apendicitis normal y corriente y no hubiera ido a más. Pero seguí y seguí. Yo no quería parar. Hécuba era para mí, pues, el sueño imposible, ¿no? Maldita la madre que no sabe guardar a sus hijos. Entonces yo la pedí, Concha, coge la tierra y ponte un poco de tierra. Un poco como, sí, pero muy poquito, no te hagas gran cosas. Y llega el ensayo general con público, una tonelada de tierra por encima. Esa es Concha Velasco. Tú la pides un poco y ella... Y hay todas las funciones, o sea, ya no había posibilidad de que hiciera un poquito más, empapar. Era decir, Mérida, Hécuba, premios, críticas. Era la primera vez que había tenido una crítica unánime. Y ya no hubo más remedio. El 4 de abril estaba en casa, empecé a ponerme mala, me llevaron mis hijos al hospital
Era una peritonitis que se había extendido, que me había perforado. Los médicos vieron que, bueno, total, que se suspendió ECUBA, que el tratamiento fue doloroso, que entré varias veces en el quirófano. Y que me cambió la vida, mi manera de pensar, mi manera de ser. Yo veo las cosas ahora de otra manera. Pero eso pasó en el mes mayo, me parece que fue. A final de junio estábamos ya ensayando Olivia y Eugenio, o sea que esa es Concha Velasco. Nadie está de acuerdo con la eutanasia. Claro, hasta que se trata de uno mismo. Me ha costado mucho entrar porque como es la historia de una mujer que tiene cáncer terminal, que vive con un hijo Down y que decide suicidarse y acabar con el hijo. Las convicciones duran mientras no afectan a tu persona. En mi caso lo tengo muy claro. Y en el tuyo también. Porque sé que tu felicidad desaparecería cuando mi cadáver estuviese todavía tibio. Concha es el ejemplo de lo que es un artista en este país. Tiene dos cualidades que para mí son fundamentales. La primera es su amor al trabajo. Yo creo que es un país bastante vago, ya con la edad que tengo lo puedo decir, en que yo me parece que no hay rigor en los trabajos, y Concha es el rigor personificado. Y la segunda cosa que para mí es fundamental, que como Concha es como un poliedro, o sea, tiene muchas caras, muchas, y no le importa mostrarlo. O sea, Concha es maligna y es buena. Concha es egoísta y altruista. Concha es rencorosa hasta no decir basta. Y es la persona más buena que perdona más. Es decir, es lo que es un artista, es una cantidad de fuerza interior, de muchísima, y no tiene ningún pudor. Como ella dice, yo lo cuento todo, pero no es verdad. Ella lo hace todo en el escenario. Yo he vivido la época de Franco, yo he vivido la época de la transición, he tenido un novio que era de derechas, otro novio que era de izquierdas. Yo he tenido un compromiso político durante un tiempo, yo me he comprometido, yo he hecho campañas políticas y ahora, desde que yo estuve en el hospital y paseaba con otros por el pasillo y me hablaban y me contaban y me formaban como persona, he decidido que no quiero intervenir en nada. Pero no porque escurra el bulto, no porque sea chaquetera, nada más lejos, todo lo contrario. Yo creo que cuando una persona dice, como yo, con 75 años, que no quiero participar en nada, es porque estoy decepcionada. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país y a una generación, la mía. Me gusta la democracia, es la única forma posible que tenemos de vivir y no sobrevivir, que me horroriza el significado de la palabra sobrevivir. Tú eres una superviviente. Cada vez que me dicen eso digo, no, yo lo que quiero es vivir. Vivir, 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 por favor llevadme a vuestra vida. Despierta, quiero ver lo que siempre he soñado dormida. Venid, 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 con nosotros vivid vuestra suerte. Siendo así